Bueno, Dios me los bendiga a todos en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan dormido muy bien. Bueno, gracias al Señor tengo el privilegio de estar aquí con mi maravillosa esposa. Yo creo que ustedes ya la conocían, ¿no? Aquí se las presento. Diles algo, mami. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Qué bendición poder estar una vez más aquí para compartir el mensaje de salvación, para traer una palabra de aliento a alguien que la necesita. Y quiero invitarles a todos los que se están conectando, que lo compartan esta transmisión. Si usted conoce de alguien que necesita del Señor, si usted sabe de alguien que necesita una palabra de salvación, compártalo. Y vamos a ir poco a poco extendiendo este mensaje de salvación. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Qué bendición que nos puedan estar acompañando en esta mañana. Amén. Bueno, como siempre, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga esta mañana. Queremos conversar con ustedes unos pocos minutos nada más. Amén. Pero no sin antes haber pedido a Dios su santa voluntad, su dirección, que nos acompañe y nos dirija esta mañana. Comienza, mami, la oración. Dios Todopoderoso, te alabamos, Padre, te bendecimos, amado Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por un día más que nos regalas, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu perdón. Gracias, amado Salvador, por tu infinita misericordia, Padre Celestial. En este momento presentamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, esta transmisión, Señor, que seas tú obrando de una forma sobrenatural, Padre amado, que seas tú glorificándote, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, Señor Jesucristo, que seas tú tocando la vida de alguien que te necesita, amado Salvador, en el nombre poderoso de Jesucristo. Manifiéstate, Señor Jesús, con poder, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, libera vidas, Señor, cambia vidas, Señor Jesucristo, rompe cadenas, Señor, y ataduras, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Y glorifícate, Padre, glorifícate de una forma sobrenatural, amado Salvador, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana queremos hablar un poco acerca del pecado y su naturaleza. Amén. ¿Dónde vamos a leer, mami? Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Amén. Bueno, el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Amén. En el nombre de Jesús dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, así es. Entonces es muy importante que entendamos que ante los ojos del Señor el pecado es sencillamente grave. Podemos encontrar la naturaleza de este allá en el principio. Sabemos que Dios había decorado este mundo precisamente para poner al ser humano. Luego que había puesto al hombre, se manifestó entonces también el enemigo, precisamente para traer desobediencia, ya que usted sabe que el Señor le había dicho a Adán y a Eva que no podían tomar del fruto prohibido. Y noten usted la astucia con la que el enemigo se presenta delante de Adán y Eva y les comenta que no es tan grave esto de tomar el fruto y bueno, sencillamente les iba a hacer mejores, iban a ser como Dios. Así que el mensaje que transfirió el diablo era enredando una verdad también con una mentira. Una de las cosas que he aprendido en mi corto camino con el Señor es que una verdad a medias es una mentira completa. Entonces esto sembró la duda, este pensamiento de minimizar entonces el hecho de desobedecer o actuar contra Dios. Entonces ella sencillamente comentó esto con el varón, les dijo que podían probarlo, sedujo a su esposo, a su compañero Adán, y entonces probaron el fruto prohibido. Entonces esta ha sido la astucia del enemigo durante eras, ha sido tratar de minimizar el pensamiento del pecado como Dios lo contempla. Amén. Entonces trata de ponerlo más bonito, de hacerlo ver más bonito, más agradable, y que no tiene
nada de grave, así como lo señala la palabra del Señor. Entonces, pero a ciencia cierta, ahora que estamos hablando sobre el pecado, nosotros deberíamos entonces definir qué es el pecado realmente. Amén. El pecado, buscando algunos conceptos, viene del latín peccatum, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Amén. Y también por acá me encontré otro concepto, y es, en hebreo, la palabra común para pecado es hata, que también significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Okay. Mis hermanos y mis queridos amigos, el pecado es ir en contra de la voluntad del Señor, es ir en contra de todo lo que nos dejó escrito el Señor Jesucristo en su palabra, es ir en contravía de lo que el Señor ha querido estipular para el ser humano. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchas recomendaciones, muchos consejos de parte del Señor para que nuestra vida pueda ser mejor, para que nosotros podamos vivir y agradar al Señor, para que podamos alcanzar la salvación. Y lo que busca el pecado, lo que busca el enemigo con el pecado, es que nosotros vayamos siempre en contravía a todo lo que nos dejó escrito el Señor. Es siempre ir desobedeciendo, actuando rebeldemente con respecto a todo lo que se nos dejó escrito para que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Es lo mismo que nosotros ir en la línea, por ejemplo, y tomar el carril contrario. Es lo mismo. Nos vamos a accidentar, vamos a producir una tragedia, va a ocurrir un accidente. Entonces es lo mismo como cuando nosotros pecamos, nos vamos a ir siempre en contra del Señor Jesucristo y no nos va a ir bien, siempre vamos a llevarlas de perder, van a ocurrir tragedias en nuestra vida, en nuestra alma, cada vez que nosotros nos vamos en contra de lo que nos dejó el Señor escrito. Aparentemente puede parecer quizá no, de pronto como muy complicado cumplir lo que nos dejó escrito el Señor, como que se nos hace un poquito pesado, pero cuando nosotros empezamos a enamorarnos del Señor, vemos que no es tan difícil agradar al Señor, sino que el enemigo siempre pone que lo que nos dejó el Señor es complicado, como se lo dijo a Eva. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que te dijo el Señor? Pero yo no creo que pase tal cosa, y así, y fue como que seduciéndola y poniéndole todo en contra de Dios y diciéndole que lo que Dios había dicho no era tan así como Él lo estaba diciendo. Entonces, eso es lo que sucede cuando pecamos. Es también como cuando la parte en lo que les estaba diciendo, de que el pecado en hebreo también es utilizado con la palabra hata, que en el sentido de no alcanzar una meta, de no poder dar en el blanco, como cuando el que está jugando al tiro al blanco, si no se ubica bien en esa posición, entonces va a perder, va a errar, va a equivocarse. Es lo mismo, si no nos ubicamos en la posición de lo que nos ha dicho el Señor, entonces nos vamos a equivocar, vamos a errar. Amén. Uno de los de los personajes más influyentes en la historia de la iglesia, y no me refiero en este caso a un varón, me refiero a Susanna Wesley, ya que ella es madre de Charles Wesley y John Wesley, quien tanto aportaron a la obra del Señor y a la historia de la iglesia. Ella definió con sus propias palabras qué es pecado. Ella dijo: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado. Amén. Independientemente de cuánto sea en sí mismo, o incluso lo podríamos decir en otras palabras, a ti te puede parecer bonito, te puede parecer inofensivo, pero el pecado es demasiado grave ante los ojos de Dios. El punto es que si nosotros estamos practicando el pecado, no vamos a poder ir al reino de los cielos. Amén. Y el pecado es cualquier cosa, como decía mi esposa, cualquier cosa que vaya en contra de la palabra del Señor.
Si nosotros quisiéramos resumir en pocas palabras, en una sentencia mucho más corta, lo que significa el pecado, deberíamos decir que el pecado es muerte, según lo que expone el apóstol Pablo ahí en el capítulo 6, el verso 23, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Eso significa que tu recompensa por ser desobediente a la presencia del Señor, a la palabra de Dios, por ser desobediente a Él, la recompensa de eso es la muerte. No estamos hablando solo de una muerte espiritual, porque es cierto que el alma muere. Cuando el ser humano está separado de Dios, su alma, su espíritu, como no hay relación con el dador de la vida, como ya usted comprende, la palabra del Señor dice que nuestro Señor, que Dios, el Dios que hizo todas las cosas, el fundador del universo, Él es vida. Cuando estamos separados de esa vida, Él mismo lo dice en su palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces es demasiado importante que usted comprenda que aunque se vea inofensivo, incluso se pueda sentir agradable, pueda ser dulce en el paladar, Él al final va a ocasionar una tremenda deltera, va a traer también desastre y terribles consecuencias, a punto tal que la palabra del Señor sencillamente lo define de esta forma: el que practica el pecado entonces cosechará muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Si usted quisiera de pronto pensar en la naturaleza del pecado, tendría que ir y verlo de esta forma. Es como, precisamente esta madrugada estaba viendo una noticia que una joven hace 6 años en un parque nacional en Australia, estaban paseando allí en su auto y se les dio por bajar el vidrio del auto y parece ser que ella quiso tomarse una selfie con su compañero, estaba allí su novio. Ella no midió las consecuencias de haber hecho eso, vino una leona y atacó allí a esta joven, ocasionándole la muerte. Estaban en un parque nacional y estoy seguro de que estaban las indicaciones: ustedes no deben hacer esto, deben tener cuidado, no alimentar a los animales, no vaya a sacar las manos, no. Y a pesar de todas las indicaciones que les habían brindado, ella desobedeció a eso, y cuya consecuencia terriblemente esto desembocó en su muerte. No hubo mayor cosa, no se pudo hacer más nada. Allí el novio de ella trató de evitar que la leona le quitara la vida, pero fue infructuoso todo su esfuerzo para poderle salvar la vida a ella. La naturaleza del pecado es ese. Así como también en otro parque nacional allá en la China, una dama se le dio por salir del carro, y entonces no recuerdo qué cosa iba a hacer, y en las imágenes podemos ver cuando viene un tigre y la acecha y se la lleva como si ella fuera un muñequito. Esa es la naturaleza de los animales, de estos animales, de estos felinos. Ellos son voraces, ellos son cazadores. Usted los conoce, usted ha visto cantidades de programas de animales. Esa es la naturaleza de ellos. La naturaleza del pecado es la muerte. Amén. Él es sencillamente destructivo, corrosivo. Es como si usted decidir vivir en el pecado, es como si usted estuviera alimentando un animal sumamente peligroso, mucho más peligroso que cualquiera de los animales que usted conoce y que han existido en la naturaleza, que usted de pronto habrá escuchado de los grandes saurios como los muestran en las películas, que devoran hombres. Y entonces, en fin, usted los imagina de esta forma. El pecado es mucho más grave que cualquiera de los animales peligrosos que usted pueda imaginar. Amén. Porque esa es la naturaleza del pecado. Lo que ocurre con esto es que el diablo sabe que Dios no tolera el pecado en su presencia, y entonces, como él odia tanto a la raza humana, él va a buscar la manera de que tú caigas en él. Y pecar es muy fácil. Amén. Pecar es demasiado fácil. Usted, un mal pensamiento, dice la palabra del Señor que si el hombre entonces en su mente ha visto a una mujer y la ha codiciado, la ha deseado, entonces ya adulteró con ella allí en su corazón, sin necesidad de ella saberlo, sin necesidad de irla a tocar siquiera, sin necesidad de eso. Si él ya la deseó, entonces ya pecó contra el Señor. La mentira también es pecado. Y hay muchos mentirosos hasta en el camino del Señor. Amén. Hay personas que mienten desaforadamente, sin necesidad de hacerlo. Ese es como cuando llega alguien, entonces mandan a decir: dile que no estoy. Eso es mentira. Cualquier cosa, no decir la verdad es mentira.
usted debe entender entonces que todo esto es grave ante los ojos del Señor. Y más cuando en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el mismo Señor dijo que el que habla mentira, entonces de suyo habla, porque el diablo no supo andar en la verdad. Él es padre de mentiras. Entonces todo aquel que dice o hace mentira es hijo del diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Entonces, el ser humano ha tratado de minimizar también, ese es el pensamiento diabólico, de minimizar la naturaleza del pecado, y le llaman con palabras mucho más elegantes, como por ejemplo extrovertido. Le llama con palabras como por ejemplo, esto es moderno, o esto está a la moda, así que no es tan grave porque esto es la moda, esto es lo que sugiere este verano, esta fecha. Ya pasó esto, ahora esto es la moda, ahora usted puede vivir de esta manera, puede actuar de esta manera. O también como lo vemos en cualquier parte hoy en día, no solamente en las redes sociales, en la calle, en la actitud de la gente, en las películas, en las series, en lo que usted quiera, la rebeldía es buena. Entre usted más rebelde sea, entonces es mejor. Y usted debe entender, por rebelde al enemigo de nuestras almas, lo tiraron del cielo. El pecado también es libertino. Es hora de aprovechar tu vida porque solamente tienes una vida, así que no sabes qué va a suceder de ahora en adelante, así que aprovéchala, como dice alguien, como la vida es un ratico, entonces tienes que vivirla al máximo, y para ello vivirla al máximo es actuar desenfrenadamente contra el Señor. El pecado también es inclusivo. Hoy en día con este famoso tema de la inclusión de género, entonces en donde el hombre se junta con el varón y la dama con la dama, obviando la naturaleza misma de las cosas, cuando usted sabe que en el principio Dios hizo varón y hembra. Amén. Dios los creó, no hubo un punto intermedio, y ni siquiera en la naturaleza encontramos algo que se asemeje a esto. La ciencia ha tratado de pasar por encima de la naturaleza de las cosas como Dios las ha establecido, y ellos han tenido que errar. Usted debe entender las malas palabras, las malas conversaciones, la fornicación, tener sexo antes del matrimonio, el adulterio, que usted esté casado y entonces desee a otra mujer, tenga conversaciones de medianoche con una dama, actuando usted en desobediencia. Usted debe entender que cualquiera de estas cosas van a ocasionar la ira del Señor. Por esa razón usted debe entender que así de grave es, porque Dios no lo va a minimizar. Usted lo puede ver con unos ojos agradables, usted puede soportarlo, incluso usted puede domesticar el pecado y tenerlo en su casa. Pero debe usted entender que Dios no lo va a ver igual. Usted puede decir, pero esto no es tan grave, esto no me va a matar, fumarme un cigarrillito, tomarme un traguito, eso es para la sed. Cualquiera lo hace, y es que hacen comerciales a favor de todas estas cosas. Entonces Dios no lo va a ver igual. Todo pecado, el que mata, el que miente, es tan malo como aquel que se roba 50 pesos. El que es capaz de robarse 50 pesos es capaz de robarse algo más. Entonces eso es lo que Dios ve. Todos los pecados son iguales ante los ojos del Señor. Entonces usted debe pensar qué es lo que va a hacer con su vida. Si usted vive en el pecado, la palabra del Señor señala de que usted tarde o que temprano perecerá. Así como sucedió con Adán y Eva en el principio, ellos pecaron, fueron destituidos de la presencia del Señor, tuvieron que salir del huerto, fueron destituidos para siempre. Ellos no pudieron, a pesar de que se arrepintieron, a pesar de que pidieron perdón, Dios no los dejó entrar nuevamente al Edén. A partir de ese momento ellos empezaron a morir. Parece ser que el árbol de la vida les proporcionaba vida, y no solamente les daba vida, sino que les brindaba vida eterna. Cuando ellos entonces pecaron, dice la Biblia, entró la muerte al mundo. Ellos en ese mismo instante empezaron a morir. Amén. Así que es la razón por la que nos hacemos viejitos, porque ellos en el principio entregaron a toda la raza humana en las manos de la muerte. Pero para eso se presentó nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras de la muerte. Dice el escritor a los hebreos que Él destruyó el imperio de la muerte con su muerte.
no solamente le puso en jaque, sino que también le dio a la cabeza. No solamente vivió como ser humano, no solamente fue tentado en todo, dice la palabra del Señor, sino que se sostuvo en santidad, así que venció al pecado en su humanidad. Por esa razón Él se hizo hombre, para darnos ejemplo, que así como se sostuvo Él en perfección, en pureza, como el Cordero perfecto que habría de quitar el pecado del mundo y robarle entonces toda esa aspereza y toda esa autoridad diabólica. Con su muerte Él despedazó a toda esa autoridad, toda esa parafernalia infernal que estaba contra nosotros. El pecado siempre trae maldición y trae graves consecuencias. Entonces el diablo ya había hecho un acta de decretos para decir: la raza humana me pertenece, ahora a todos me los voy a llevar al Seol, al abismo. Pero cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, no solamente clavaron con Él todos los pecados de toda la raza humana, sino que aún así Él fue allá hasta el corazón de la tierra y cargó consigo a todos los santos del Antiguo Testamento y se los llevó hasta su santa gloria. Y allí es cuando cargó el seno de Abraham y lo llevó al paraíso. Y es cuando le dice a este ladrón, que puede ser cualquiera de nosotros: acuérdate de mí en tu reino, le dijo este varón. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque es el deseo de Dios. A pesar de que entendemos de que Dios no comparte el pecado, un Dios tan santo no comparte el pecado. Él no ama, no puede amar, no puede ver con buenos ojos el pecado. Él sabe de que tú eres débil, pero a pesar de eso no va a ver con buenos ojos tu desobediencia, no va a ver con buenos ojos tu debilidad, no va a ver con buenos ojos tu adulterio, no va a ver con buenos ojos ninguna de estas actitudes que ya están claramente descritas en la palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero para eso entonces Él nos ha dejado una de las herramientas más poderosas en nuestra salvación, y es el poder del Espíritu Santo. Amén. Es necesario entonces de que todos nosotros seamos llenos, recibamos el poder del Espíritu Santo, pero no sin antes, como dijimos hace ya varios domingos, no sin antes haber pasado por el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos reconcilia con Dios para alcanzar su perdón y así entonces borrar para siempre la naturaleza del pecado en nosotros. Ese pecado puede morar en nosotros, como dijo también el apóstol Pablo, pero ya no reina. Ahora quien reina es Jesucristo. Ya no vivo yo, sino ahora es Él el que vive en mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque es el deseo de Dios. Así que usted debe entender, comprenda por favor, apártese del chisme, apártese de la murmuración, de señalar, apártese de todas estas actitudes que ya son condenadas en la palabra del Señor, para que podamos acceder entonces a la santidad del Señor. Enamórate de Dios. Hay cosas que nosotros como seres humanos amamos aquí en la tierra. Ninguna de ellas es lo bastante buena como para pasar por alto un Dios tan grande y tan amado, tan bendito como nuestro Señor Jesucristo. Ama al Señor, conviértete de tus malos caminos, comprende que tu pecado te va a arrastrar, es un ancla demasiado grande, mucho más grande que la que tenía el Titanic, que te va a arrastrar hasta el fondo del Seol y no vas a tener otra oportunidad. La única oportunidad que tienes para apartarte del pecado es ahora, es hoy, en este momento. Así que debes tú hacer esta decisión, tomar esta decisión en este momento, para que podamos juntos ir al reino de los cielos. Necesitamos salvarnos. No es una opción ir al abismo, no es una opción padecer allá en el corazón de la tierra, ya padecer condenación eterna, no es una opción. Hay gente que se está adaptando y parece que ya estuvieran pensando: sí, yo sé que voy a ir al infierno. Y bueno, eso fue lo que ellos no tienen ni idea de lo que están hablando, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Estaba escuchando, y ya con esto termino, unas palabras que dijo el famoso actor que representa a Kiko allá en la serie del Chavo, que fue a visitar al actor que hacía el papel de Don Ramón. Olvidé, no conozco los nombres originales de ellos, les estoy hablando con los nombres de la serie. Fue a visitar a Don Ramón cuando ya estaba en las últimas, mientras él estaba hospitalizado, estaba intubado, en fin.
Y entonces el mismo Kiko decía en su conversación, y a él le pareció hasta jocosa la cosa, e hizo chiste de esto, y decía que don Ramón le dijo que bueno, ya tú sabes, mijo, ya nos vemos allá, nos vemos en la otra vida, nos vemos allá. Entonces Kiko le señaló, o sea, que nos vemos arriba, nos vemos allá. Y le dijo él, que don Ramón le dijo, no te hagas, nos vemos allá abajo. Y entonces todos se echaron a reír y él se reía. Yo no creo, o sea, que Dios vea esta situación con los mismos ojos, de la forma en la que lo contempla la raza humana. Dios no quiere que pases a la condenación eterna. No debes pasar a la condenación eterna. Es la razón por la que tratamos de guardarnos ahora que estamos en vida. Entonces procede en este momento a arrepentirte, a decirle: Señor, límpiame de mi pecado, ayúdame a vivir de una manera superior, diferente. Quiero complacerte a ti, quiero vivir para ti. Complazca a Dios, ame a Dios. A veces amamos personas que no nos corresponden en nada, personas que no hacen nada por nosotros, que no son, incluso son dañinas para nosotros, y aún así les amamos, les guardamos, y está bien, pero ¿por qué no amar a un Dios tan santo y tan perfecto, que lo único que ha hecho es amar a la raza humana? Aleluya. Que lo único que ha hecho Él es derramar amor constantemente, porque eso es lo que representa el sacrificio de la cruz y la sangre derramada allá. Amor, eso es lo que dice: cada gota de sangre tiene tu nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cada gota de sangre lleva tu nombre. Así que hagamos esta oración final. Dirige, mami. Aleluya. Vamos a estar orando. Si tú quieres entregarte al Señor, si tú estás convencido de que estás mal delante de la presencia del Señor, puedes colocar tu vida en las manos del Señor en este momento. Arrepentirte, decirle: Señor, perdona mis pecados, Señor. Incluso hay personas que estando en la iglesia también cometen pecado. Entonces este arrepentimiento es para todos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre Santo, amado Salvador, tú eres grande, Señor, levanta, tú eres Señor, maravilloso, amado Señor. Quita el poder Padre del celestial, enemigo, el poder tú del pecado. no amas el En el pecado, nombre pero del sí Señor amas al Jesús. pecador, Señor Jesucristo. Quita En toda este autoridad momento, del Señor pecado. Jesucristo, En el nombre del presentamos, Señor amado Salvador, Jesucristo. toda persona, Señor, que está Destruye allí, todo Señor demonio Jesucristo, que está que detrás ha de sido la salvación, envuelta, Padre celestial, para por el enemigo, condenarles, para estar en para pecado, llevarnos Señor. al infierno. Sí, Padre celestial, para que no En el tengan la nombre de salvación. En Jesús. el nombre de Jesucristo. En el nombre Sé tú, del Señor, Señor teniendo Jesucristo. misericordia y perdonando, Padre Salva a alguien celestial, en la esta falta, hora. Señor, los pecados, Señor Salva a Jesucristo. alguien. En el nombre En de el nombre Jesús, del Señor sé tú Jesús, te obrando, declaro Señor, en este completamente momento, libre en Padre este celestial. momento. Sé tú Ama a tu manifestándote de una esposa, ama a forma tus hijos. sobrenatural, Padre celestial. En el Apártate nombre del de alcohol. Jesucristo, glorifícate, Apártate Señor. de las mujeres. Glorifícate, Señor Apártate Jesucristo. de la mentira. Mira, Señor, la necesidad Apártate que de la hay en cada vida, hipocresía. Señor Jesucristo. Apártate, Obra, Señor, apártate obra, de Padre todo eso, celestial. de todo tipo de Obra, mal. amado Salvador, en este Abstente. momento, Señor Jesucristo. Si quieres, si que de podamos verdad vivir quieres correctamente salvarte, delante de toma tu tu presencia, cruz. Señor Jesucristo. De negarte Que a ti podamos, mismo. Señor Jesucristo, Niégate a ti vivir, mismo. Señor, que de la forma que a ti Di te nomás, agrada, voy a Padre vivir para celestial. complacer el pecado. Sí, Señor, en el Quiero nombre vivir de para Jesús, vivir en el nombre agradando de al Jesús, Señor escucha Jesús. la oración del que Quiero está vivir orando para allí, Dios. Señor, en este momento, Señor. Quiero consagrarme en el para nombre de Dios. Jesucristo, en el nombre de Jesús. Quiero sé tú santificarme para liberando, Dios. Señor, sé tú rompiendo cadenas, amado En el Salvador. nombre de Jesús, libera, Sé tú Padre Santo, en este destruyendo, momento. Señor, ese yugo del Declaramos pecado, completamente Señor libres Jesucristo. a todos Esas los que oyen. ataduras por el pecado, Señor, Declaro en el libres a nombre tus de hijos Jesús. en el nombre de Obra, Jesús. Señor, obra de Les una declaro forma libres del sobrenatural alcohol, en de las este drogas. momento, Señor. Les declaro En el libres de nombre la fornicación Jesús, en el sí, nombre Padre de Jesús. celestial. Libera, Les declaro Señor libres de las Jesucristo. peleas, de los pleitos, de las Sí, iras, Señor, de las en el nombre de disensiones, Jesús, en de el las nombre herejías, de Jesús, de las en el nombre borracheras, de como dice el Jesús, en apóstol el nombre Pablo, de Jesús, cosas en por el las nombre cuales de os Jesús, amonesto, en el que si nombre de vivimos en Jesús, ellas, obra, entonces la Señor, ira en del cada Señor vida que viene te contra los hijos necesita, de Señor. desobediencia. Sé tú trayendo salvación y nombre de vida Jesús. eterna, Señor. En el nombre poderoso En de el nombre Jesús. del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mi consejo Gloria a Dios, diario. aleluya. Ora todos los días. Amén. Lee la palabra del Señor todos los días. Y dile, Señor, todavía estás a tiempo. Dile, Señor, ayúdame a vivir para ti.
No estamos hablando de que te vuelvas un evangélico. No tolero solamente el término. Yo quiero que te vuelvas un hijo de Dios. Eso me parece que es superior. Vuélvete un hijo de Dios, alguien que de verdad ama a Dios, que quiere vivir como Cristo. De hecho, esa fue la razón por la que a los discípulos les llamaron cristianos, porque eran imitadores de Cristo. Amén. Quiero que tengas entonces un maravilloso día. Muchas gracias por haber estado allí, por haber oído por aquí. Alcanzo a ver a mi hermana Ana. Muchas gracias, mi hermana Blanca Ana, también, por habernos acompañado esta mañana. Ahí está mi hermana Blanca. Dios me la bendiga, mi hermana Blanca. Otra vez feliz año, mi hermana. Que tengan todos los que no he podido saludar muy feliz año. Y a los que no reconozco desde aquí, que el Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde. Les deseamos un maravilloso día. Que Amén. El Todopoderoso me los guarde y me los proteja. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por haber sacado el tiempo y por haber estado allí con nosotros escuchando la palabra del Señor. Les reitero, compártaselo a alguien, a un amigo, a un vecino, a un familiar que necesita de la palabra del Señor, que necesita del Señor Jesucristo. Les deseo un maravilloso día, que el Señor me los bendiga poderosamente y nos vemos el martes. Bendiciones. Amén, amén. El Señor Jesucristo me los bendiga a todos.